No eliges a las personas por lo que piensas, las eliges por lo que tu cuerpo reconoce. Por ello, aunque cambien los rostros, la historia se repite. Mismo tipo de vínculo, misma sensación, mismo final. Y entonces te preguntas, ¿por qué siempre termino en lo mismo si quiero algo distinto? La respuesta no está en tu lógica, está en tu sistema nervioso, porque hay una parte de ti que no distingue entre lo que es seguro y lo que es familiar. Y cuando el amor se parece a lo que dolió, tu cuerpo no se detiene a analizarlo, simplemente responde antes de que pienses, antes de que elijas, antes de que te des cuenta. Este episodio no va a explicarte por qué eliges mal. Vamos a mostrar algo más profundo. Cómo tu cuerpo está intentando terminar en tus relaciones historias que nunca pudieron cerrarse. Hay una verdad incómoda, pero reveladora en las relaciones humanas. No reaccionas únicamente a quien tienes enfrente. Reaccionas a lo que tu sistema nervioso reconoce como familiar. Desde una perspectiva neurobiológica, esto no es una metáfora, es un proceso real, automático y profundamente arraigado. El cuerpo evalúa constantemente el entorno a través de lo que Porges denomina neurocepción, una capacidad del inconsciente para detectar seguridad o peligro, sin necesidad de pensamiento consciente. Y aquí está el punto crítico. Esa lectura no distingue con precisión entre lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió antes. Por ello, en los vínculos más cercanos, aquellos que deberían ser espacios de conexión, es donde con mayor intensidad se activan nuestras respuestas de supervivencia, lucha, huida o congelamiento. No porque la otra persona sea necesariamente peligrosa, sino porque algo en la interacción se parece a lo que tu cuerpo ya conoce. Van der Kolk lo plantea con claridad. El trauma no solo vive en el recuerdo, vive en la forma en que nos relacionamos. Y desde ahí, una idea comienza a tomar forma. Una idea que puede incomodar, pero también te puede liberar. Tu sistema nervioso no elige lo que es sano, elige lo que resulta familiar. En este episodio vamos a profundizar en 3 dimensiones esenciales para comprender y empezar a transformar esta dinámica. En el primero, cómo el trauma se activa en vínculos cotidianos, no en eventos extremos, sino en gestos, silencios, distancias y acercamientos que tu cuerpo interpreta antes de que tu mente los procese. Segundo, cómo elegimos, evitamos o repetimos patrones relacionales. Porque aún con conciencia e intención, muchas veces volvemos a las mismas dinámicas, a los mismos tipos de vínculos, a las mismas sensaciones. Y en el tercer punto, cómo empezar a transformar estas dinámicas desde la conciencia corporal, no desde la exigencia mental de hacerlo distinto, sino desde la capacidad de observar, sentir y regular lo que ocurre dentro de ti mientras ocurre. Porque aquí no se trata de juzgar lo que repites,
sino de comprender desde dónde lo estás repitiendo. No se trata de cambiar a los otros, sino de reconocer qué está ocurriendo en tu sistema cuando el vínculo se activa. Te voy a recomendar que empecemos por algo simple pero profundo. La próxima vez que estés en una interacción que te active, una discusión, un silencio incómodo, una sensación de distancia o intensidad, en lugar de reaccionar de inmediato, haz una pausa interna y pregúntate, ¿qué está sintiendo mi cuerpo en este momento? ¿Y a qué se parece esto? No para analizarlo, sino para darte cuenta, porque en ese instante, cuando dejas de actuar automáticamente y empiezas a observar, tu historia también deja de controlarte y tú comienzas poco a poco a habitarte con conciencia. Y ahí es donde empieza la transformación. Para comprender realmente cómo el trauma se manifiesta en nuestras relaciones, vamos a hacer algo fundamental. Vamos a observar, pero no desde la teoría abstracta, sino desde la experiencia humana concreta. Vamos a trabajar con casos, porque el trauma no se revela únicamente en lo que pensamos, se revela en lo que sentimos, en cómo reaccionamos, en lo que se activa dentro de nosotros cuando estamos con otros y sobre todo en aquello que parece repetirse. El caso número 1, denominado Si te alejas, algo en mí entra en peligro. Él describe que todo está bien hasta que su pareja se distancia. No es un conflicto explícito. No hay una discusión clara, solo algo sutil. Menos mensajes, menos contacto, menos presencia emocional. Y entonces ocurre. Su cuerpo cambia. Aparece una sensación inmediata de inquietud. El pecho se tensa. La mente comienza a anticipar. Algo pasa. Seguro hice algo mal. Se está alejando. Pero lo más importante no está en los pensamientos. Está en la urgencia. La necesidad de acercarse, de buscar, de resolver, de no perder. Desde fuera podría etiquetarse como ansiedad o dependencia. Pero desde una lectura neurobiológica como lo plantea Van der Kolk, esto es otra cosa. Es una activación del sistema de supervivencia. El cuerpo no está reaccionando solo a la conducta actual de la pareja. Está reaccionando a una memoria implícita de desconexión. Una experiencia temprana donde la cercanía no era constante o donde la distancia significaba algo más profundo, como pérdida, abandono, inseguridad. Y aquí entra en juego un concepto clave, la neurocepción. El sistema nervioso detecta peligro sin pasar por el pensamiento consciente. Y en este caso, interpreta la distancia emocional como una señal de amenaza. No porque lo sea objetivamente, sino porque se parece a algo que ya ocurrió. Este tipo de activación
nos muestra algo esencial. El trauma no vive en el pasado, vive en la forma en que el cuerpo responde en el presente. El cerebro emocional o sistema límbico se activa antes que el racional, y cuando eso ocurre, no estamos eligiendo cómo reaccionar. Estamos ejecutando un programa, una respuesta de supervivencia, que en su momento tuvo sentido, pero que hoy puede estar distorsionando la realidad. Ahora, vamos a una dinámica distinta. Un hombre que quiere estar en una relación, que valora a su pareja, pero cuando la cercanía emocional aumenta, algo en él cambia. Su cuerpo se contrae, evita conversaciones profundas, se distrae, necesita espacio y muchas veces no sabe por qué. No hay una historia clara que lo explique en su mente, pero sí hay una respuesta en su cuerpo. Desde la teoría del trauma, esto puede entenderse como una activación diferente del sistema nervioso. No es una lucha, no es huida activa. Es una forma más sutil de evitación, porque para su sistema, la intimidad no es algo completamente segura. La cercanía implica exposición. La exposición implica riesgo. Aquí aparece otra verdad incómoda. No todos los sistemas nerviosos reaccionan buscando más conexión. Algunos reaccionan protegiéndose de ella. Cuando en la historia temprana la cercanía estuvo asociada a invasión, crítica, inestabilidad o imprevisibilidad, el cuerpo aprende que abrirse no es seguro y entonces, aunque conscientemente quiera conectar, biológicamente se protege. Esto explica por qué muchas personas sienten un conflicto interno. Quiero estar, pero algo en mí no me deja. Y ese algo no es falta de amor, no es falta de interés, es memoria corporal. Una tercera historia relacionada con relaciones que comienzan con intensidad, alta conexión emocional, atracción fuerte, sensación de esto es diferente. Pero con el tiempo aparecen conflictos constantes, inestabilidad, ruptura y reconciliaciones. Y aún así, cuesta salir, porque hay algo en esa intensidad que se siente profundamente familiar, incluso adictivo. Mientras que relaciones más estables pueden sentirse aburridas, vacías, sin chispa. Este es uno de los puntos más reveladores en el trabajo con trauma. El sistema nervioso no está diseñado para buscar felicidad, está diseñado para buscar familiaridad. Y si la familiaridad está asociada a intensidad, incertidumbre o tensión, eso es lo que se va a interpretar como normal. Aquí se genera una confusión profunda. Se empieza a asociar amor con activación, con ansiedad, con montaña rusa emocional. Y cuando algo es tranquilo, no se reconoce como conexión. Se percibe como falta de emoción. Todos estos casos tienen algo en común. No están determinados únicamente por las personas involucradas, sino por la forma en que el sistema nervioso de cada individuo
interpreta la relación. Esto cambia completamente el paradigma, porque deja de ser ¿por qué elijo mal? ¿Por qué reacciono así con esta persona? Y pasa a ser ¿qué está reconociendo mi sistema nervioso en esta dinámica? Van der Kolk lo plantea con claridad. El trauma es un fenómeno interpersonal. Se forma en relación y se activa en relación. Por ello, las relaciones no solo muestran quién eres, muestran qué aprendió tu cuerpo sobre la cercanía, la distancia y la seguridad. Y aquí aparece una de las frases importantes en todo este proceso. No reaccionas exageradamente. Tu cuerpo está intentando terminar una historia que nunca pudo cerrarse. Ahora quiero cerrar con algunas recomendaciones para tu vida diaria. Empieza por observar tus activaciones sin juzgarlas. La próxima vez que algo se active en una relación, ya sea ansiedad, distancia, irritación o necesidad intensa, no intentes cambiarlo de inmediato. Haz algo más profundo. Detente, respira y lleva tu atención al cuerpo. Pregúntate, ¿dónde lo siento? ¿A qué se parece esta sensación? ¿Es realmente sobre esa persona o sobre algo más antiguo conmigo mismo? Recuerda que no necesitas responderlo completamente. Solo necesitas empezar a notar, porque en el momento en que dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a observar lo que ocurre dentro de ti, tu sistema nervioso recibe un mensaje distinto. Ya no estás en peligro. Ahora hay conciencia. Y ahí comienza la posibilidad real de construir relaciones, no desde la supervivencia, sino desde la presencia. Ahora pasemos a una pregunta que aparece una y otra vez en la vida de muchas personas. ¿Por qué si sé lo que quiero, termino en lo mismo? Cambian los rostros, cambian las historias, pero la sensación se repite. Mismo tipo de vínculo, mismo tipo de conflicto, misma forma de sentirse dentro de la relación. Y entonces surge la frustración. He trabajado en mí, he tomado conciencia. Esta vez iba a ser diferente, pero no lo fue. Y aquí es donde este apartado abre una comprensión distinta, porque no se trata solamente de lo que eliges desde la mente, sino de lo que tu sistema nervioso reconoce como familiar. Vamos a hablar de un caso. Ella lo tenía claro. Después de varias relaciones dolorosas, decidió que no volvería a elegir lo mismo. Hizo listas. Se prometió no involucrarse con personas emocionalmente indispuestas. Se dijo a sí misma que esta vez iba a priorizar estabilidad, presencia, coherencia. Y entonces conoció a alguien. Al principio, todo parecía distinto, pero poco a poco algo empezó a sentirse familiar. Respuestas intermitentes, momentos de cercanía seguidos de distancia, dudas, ambigüedad. Y aún así,
se quedó. Intentó comprender, intentó sostener, intentó hacerlo funcionar, hasta que inevitablemente volvió a sentir lo mismo de siempre: ansiedad, inseguridad, desgaste emocional. Y la pregunta volvió con más fuerza: ¿por qué, si lo vi venir, no pude salir antes? Desde una mirada racional, esto puede parecer contradictorio. Sí puedes verlo. ¿Por qué no puedes cambiarlo? Pero desde la neurobiología del trauma, la respuesta es clara. Porque ver no es lo mismo que regular. Porque entender no es lo mismo que transformar. Porque el sistema nervioso no se reorganiza solo con información. Se reorganiza a través de la experiencia. Aquí entra uno de los principios más importantes. El cerebro emocional aprende por repetición y por vivencia, no por lógica. Y si durante años, especialmente en etapas tempranas, la experiencia del vínculo estuvo asociada a incertidumbre, intermitencia, búsqueda constante de conexión, esto es lo que el sistema registra como relación. Porges introduce el concepto de neurocepción para explicar cómo el sistema nervioso evalúa constantemente el entorno. No elegimos únicamente con la conciencia, elegimos con el cuerpo, y el cuerpo hace una pregunta permanente: ¿esto es seguro o peligroso? Pero aquí está la trampa. Esa evaluación no se basa solo en el presente, se basa en el pasado. Por ello, muchas veces lo que es estable puede sentirse extraño. Lo que es predecible puede sentirse aburrido. Lo que es disponible puede no generar activación. Mientras que lo intermitente engancha, porque activa el sistema, y el sistema interpreta activación como relevancia. Muchas personas interpretan estos patrones como autosabotaje, pero esta palabra, aunque común, puede ser engañosa porque implica intención. Y en la mayoría de los casos no hay intención de hacerse daño. Hay adaptación, hay una lógica interna que dice: esto es lo que conozco, esto es lo que sé manejar, esto es lo que de alguna manera tiene sentido para mí. Van der Kolk plantea que el trauma genera mapas internos de relación, mapas que no son conscientes pero que guían a quien te acercas, a quien evitas, lo que toleras, lo que te resulta atractivo. Y aquí aparece una de las ideas muy transformadoras. No eliges desde quién eres hoy. Eliges desde lo que tu sistema aprendió a esperar. Ahora, no todos repiten desde la intensidad. Algunas personas repiten desde la evitación. Desde esta perspectiva, evitan el compromiso, evitan la profundidad, evitan exponerse. Y se dicen a sí mismas: no quiero relaciones complicadas, estoy bien solo, no necesito a nadie. Pero en muchos casos
No es una elección completamente libre, es una forma de protección, porque si en algún momento el vínculo implicó dolor, invasión o pérdida, el sistema aprende que es más seguro no entrar. Y aquí también hay patrón, no en lo que eliges, sino en lo que evitas. Todo esto nos lleva a una comprensión clave. No estás fallando en tus relaciones, estás operando desde un sistema que fue diseñado para protegerte. El problema es que ese sistema no distingue entre pasado y presente. Y entonces, lo que antes fue adaptación, hoy puede estar limitando tu capacidad de construir algo distinto. Pero aquí es donde aparece la posibilidad real de cambio. No en forzarte a elegir diferente, sino empezar a sentir diferente dentro del vínculo. Porque el cambio no ocurre cuando eliges otra persona. Ocurre cuando tu sistema nervioso deja de interpretar la cercanía como amenaza y comienza a reconocer la seguridad como algo posible. Y esto no es inmediato, no es lineal. Pero sí es posible, porque el sistema nervioso es plástico, puede aprender, puede reorganizarse, puede dejar de reaccionar automáticamente y puede responder desde un lugar más presente. Así que la próxima vez que te encuentres sintiendo atracción intensa, rechazo inmediato o necesidad de evitar, no te apresures a actuar. Haz una pausa y pregúntate, ¿esto que siento es familiar o es realmente seguro? Esa distinción puede empezar a marcar un cambio, porque lo familiar te lleva al pasado, pero lo seguro te permite construir algo nuevo. Empieza a observar no solo a quien eliges, sino cómo te sientes en tu cuerpo cuando estás con esa persona. ¿Hay calma? ¿Hay tensión? ¿Urgencia o espacio? Tu cuerpo no solo reacciona, también puede convertirse en tu guía. Y cuando aprendes a escucharlo con conciencia, no desde el miedo, sino desde la observación, empiezas poco a poco a salir de la repetición y a abrir la posibilidad de relaciones que no se sientan como supervivencia, sino como un lugar donde por fin puedes habitarte. Podrías estar preguntándote cómo empezar a transformar estas dinámicas desde la conciencia corporal. Hay un momento muy particular en el proceso de transformación personal que no suele ser evidente, pero empieza a marcar un cambio. Es el momento en el que dejas de intentar hacerlo distinto y empiezas a notar lo que ocurre dentro de ti mientras lo estás viviendo. Porque hasta ese punto, la mayoría de las personas ha intentado cambiar sus relaciones desde la mente, pensándolo más, analizándolo más, permitiéndose que esta vez reaccionaran diferente. Pero cuando llega el momento real, cuando la otra persona se distancia, se acerca demasiado, no responde o activa algo, el cuerpo toma el control. Todo lo que pensabas que iba a ser distinto desaparece. No porque no quieras cambiar, sino porque el cambio no ocurre en el lugar donde se activa el patrón. Hablemos un poco de Jessie, una mujer de 34 años. Ha trabajado mucho en sí misma, ha leído,
Ha ido a terapia, entiende sus patrones, sabe que tiende a volverse ansiosa en sus relaciones, sabe que le afecta cuando alguien se distancia. Y sin embargo, cada vez que su pareja tarda en responder un mensaje, algo en su cuerpo se activa. No es solo pensamiento, es una sensación física, un nudo en el estómago, una presión en el pecho, una inquietud que no la deja en paz. Y entonces empieza. Revisa el celular, pensar que hizo algo mal, imaginar escenarios, querer escribir de nuevo. Ella lo sabe. Sabe que está reaccionando, pero no puede detenerlo. Hasta que un día, en lugar de intentar calmarse pensando, hace algo distinto. Se detiene, no para controlar la reacción, sino para observarla. Y por primera vez, en lugar de irse hacia afuera, lleva la atención hacia adentro. Nota su respiración, nota la tensión en su cuerpo, nota la urgencia, pero no la juzga, solo observa. Este momento, aunque parezca pequeño, es profundamente significativo en la vida de una persona, porque aquí ocurre un cambio de eje. Pasa de intentar modificar la conducta a entrar en contacto con la experiencia interna que genera esa conducta. Y esto es clave. Van der Kolk plantea que muchas de nuestras respuestas no son decisiones conscientes, son activaciones del sistema nervioso. El problema no es la reacción, el problema es que ocurre sin conciencia. Y cuando algo ocurre sin conciencia, no hay espacio para transformarlo. Aquí entra un principio fundamental. No puedes cambiar un patrón que no puedes sentir, porque el patrón no está solo en lo que haces, está en lo que ocurre dentro de ti antes de que hagas algo, en la activación, en la emoción, en la tensión corporal. Cuando Jessie empieza a observar lo que siente, algo empieza a reorganizarse. No porque deje de sentir ansiedad, sino porque ya no está completamente fusionada con ella. Empieza a aparecer un espacio, pequeño pero real, un espacio entre lo que siente y lo que hace. Y ese espacio cambia todo, porque ahí es donde aparece la posibilidad de regulación, no desde la exigencia, sino desde la presencia. Aquí es donde se integra otro concepto clave. Tu sistema nervioso está interpretando la distancia como amenaza, no porque lo sea necesariamente en el presente, sino por lo que fue en algún momento de su historia. Y su cuerpo no distingue entre pasado y presente, solo responde a lo que reconoce. Pero cuando ella empieza a notar eso, sin intentar eliminarlo, su sistema nervioso recibe un nuevo mensaje. Estoy sintiendo esto y no estoy en peligro. Y eso, repetido en el tiempo, empieza a modificar la respuesta. Esto cambia completamente la forma en la que entendemos los vínculos, porque deja de tratarse de por qué reacciono así y empieza a convertirse en qué está ocurriendo dentro de mí cuando esto pasa. Y desde ahí,
¿Qué necesita mi sistema nervioso en este momento? No la historia, no la explicación, el cuerpo. Tal vez necesita respirar más lento, tal vez necesita moverse o necesita pausar antes de responder, pero sobre todo necesita ser sentido. Porque cuando empiezas a sentir lo que ocurre dentro de ti, dejas de repetir automáticamente y empiezas a elegir, aunque sea en pequeños momentos. Por ello, la próxima vez que se active en una relación, no intentes hacerlo perfecto. No intentes reaccionar bien. Haz algo más simple, pero más profundo. Detente y pregúntate, ¿qué está pasando en mi cuerpo en este momento? No lo analices, siéntelo, aunque sea incómodo, aunque no tenga sentido, porque ahí, en esa sensación, hay una historia que tu cuerpo está intentando procesar. Y cuando te quedas ahí, sin huir, empieza a haber transformación. Recuerda, no necesitas reaccionar distinto para sanar. Necesitas empezar a estar presente en lo que sientes antes o al reaccionar. Este es el inicio de algo muy importante, porque cuando empiezas a observarte en relación, empiezas a recuperar algo que el trauma muchas veces interrumpe: la capacidad de elegir. Y desde ahí, tus relaciones dejan de ser un lugar donde repites tu historia y empiezan poco a poco a convertirse en un lugar donde puedes transformarla. Tal vez lo más importante que puedes llevarte en este episodio no es una técnica, no es una explicación, es una forma distinta de mirarte, porque durante mucho tiempo quizá pensaste que el problema era que sentías demasiado, que reaccionabas de más, que elegías mal. Pero hoy viste algo diferente. Viste que no estás fallando en amar. Es que tu sistema nervioso está intentando protegerte. Viste que no reaccionas a las personas. Reaccionas a lo que tu cuerpo reconoce en ellas, a lo familiar, a lo aprendido, a lo que en algún momento significó supervivencia. Y esto cambia tu vida, porque entonces ya no se trata de culparte, sino de comprenderte. No se trata de forzarte a ser distinto, sino de empezar a estar presente en lo que sientes. Pero ahí, justo ahí, en ese instante donde algo se activa en tu cuerpo, porque ahí es donde empieza la posibilidad de cambio, no cuando todo está en calma, sino en medio del patrón, en medio de la emoción, en medio de la reacción. Ahí es donde, poco a poco, puedes empezar a hacer algo distinto. No perfecto, pero sí más consciente. Te voy a recomendar que esta semana elijas observarte en una sola situación relacional, solo una. Cuando algo se active dentro de ti, cuando sientas incomodidad, ansiedad,
distancia o necesidad. No lo cambies, obsérvalo, nómbralo en silencio. Esto es lo que estoy sintiendo. Y quédate ahí unos segundos, más de lo habitual. Eso es todo. Porque ese pequeño acto es el inicio de una relación distinta contigo. Recuerda, tu sistema nervioso no busca lo que es sano, busca lo que te resulta familiar. Y solo cuando haces consciente lo familiar, puedes empezar a elegir algo diferente. Y si hay algo que probablemente se está moviendo dentro de ti en este punto, es esta sensación. Ahora entiendo por qué me pasa, pero sigo sintiendo que me pasa. Porque comprender el patrón no lo desactiva automáticamente. Puedes darte cuenta de lo que haces, puedes incluso anticiparlo. Y aún así, cuando el sistema se activa, el cuerpo responde igual. Y esto puede ser frustrante, porque entonces aparece otra pregunta. Si ya lo veo, ¿por qué no cambia? La respuesta es tan incómoda como liberadora, porque el trauma no vive solo en lo que recuerdas, vive en la forma en que tu sistema nervioso aprendió a reaccionar. Y lo que se aprendió a nivel del cuerpo no se transforma solo con conciencia, se transforma con experiencia, con nuevas formas de sentir, de procesar, de integrar lo que antes fue demasiado. Pero aquí es donde muchas personas se detienen, porque durante mucho tiempo se creyó que para sanar había que volver al dolor, revivirlo, recordarlo todo, entender cada detalle. Y para muchos eso no solo ayudó, los volvió a desbordar. Por ello, en el siguiente episodio, vamos a entrar en uno de los cambios más importantes en la comprensión del trauma. No necesitas revivir todo para sanar. Tu sistema nervioso puede aprender algo nuevo sin que tengas que colapsar en lo antiguo. Vamos a explorar cómo el cerebro puede reprocesar experiencias, cómo el cuerpo puede salir de patrones de supervivencia y cómo es posible empezar a reorganizar lo que sientes desde la regulación, no desde la sobreexposición. Reprogramar tu cuerpo. Cómo salir del trauma sin revivir el dolor. Y ahí la serie deja de ser solo comprensión y empieza a convertirse en transformación. Pero ahora quiero leerte. En los comentarios responde esta pregunta. ¿Qué patrón relacional empiezas a reconocer en ti después de este episodio? Nombrarlo es el primer paso para transformarlo. Y si sientes que este contenido te está ayudando a entender de una forma nueva, suscríbete a este canal, porque lo que viene no solo te va a explicar, te va a mostrar partes de ti que quizá nunca habías visto con claridad. Y eso puede cambiarlo todo.